Bienvenidos una vez más al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la pedagogía, la escuela y sus retos. Ernesto, quiero saludarte y de una vez que nos lancemos al ruedo, porque creo que la conversación de hoy va a estar muy interesante, porque quiero darle voz a algunos de nuestros habituales interlocutores a través de este programa. El más reciente de ellos, Claudia, que nos pide: oiga, pero ustedes sí, muy bonito lo que nos dicen, pero ¿cómo llevamos eso a las aulas? Díganos pues cómo es posible convertir todas esas ideas, todos esos retos que nos ponen a los maestros en realidades efectivas, ¿cierto? Denos ejemplos o denos algunas, casi no voy a decir instrucciones, pero sí recomendaciones de cómo diseñar experiencias, no, actividades de aula que probablemente nos lleven a experiencias. Entonces ese es el tema que quiero que conversemos hoy. Te lo presento de una vez antes de saludarte porque creo que va a ser muy importante. Y creo que va a tocar un punto central de la idea que tenemos desde el instituto sobre lo que es la pedagogía y sobre lo que es el oficio del maestro y cuál es la relación que tiene con su materia de trabajo. Pero entonces antes de que empecemos a disertar sobre esta pregunta, una vez más quiero agradecer a todos los que se van sumando a este espacio, pues por supuesto a quienes nos han ido dejando sus comentarios y a quienes nos han ido interpelando semana tras semana sobre esta cuestión que te pongo sobre la mesa, y agradecer también una vez más a Cocultura, ¿cierto? La empresa solidaria que respalda materialmente e ideológicamente en muchos sentidos esta actividad que vamos desplegando semana tras semana. Recuerden a los que nos están escuchando también en esta ocasión, si es la primera vez a escuchar nuestros anteriores programas, que es probable que también los encuentren de su agrado y sobre todo también les permita interpelar cuestiones interesantes. Y si nos está escuchando y no se ha suscrito, también lo invitamos a que se suscriba y a que comparta con otros contactos que tal vez puedan disfrutar de estos temas. Ahora sí, Ernesto, no más preámbulo, ya te di unos segunditos para que medites por dónde cogemos ese tema, porque creo que es bien interesante y que de alguna forma es un parteaguas que nos distancia de otras formas de entender este oficio y de ejercer este oficio, sobre todo del maestro. Bueno, muchas gracias, Juan, por esa contextualización. Yo también leí los comentarios en esta ocasión y también quedé muy bellamente, muy positivamente interpelado, porque es un poco lo que estábamos diciendo. Sí, pero hagan repreguntas, porque nosotros nos quedamos con que nos salió bonito el programa, pero bueno. Entonces vamos directo a ese asunto de convertir voy a poner por ahora suavemente, los conceptos en tecnologías disponibles para que el maestro lleve adelante sus experimentos y sus experiencias, ambas cosas, en el aula. Y en particular, el tema que nos ocupó hace 8 días y que desató ese eco, es un tema especialmente dificultoso para buscar ese tránsito, digamos, directo desde un concepto, y en este caso, más que un concepto, una teoría. Porque, bueno, cuando digo un concepto, son definiciones puntuales. Claro, ahí está la definición puntual.
El museo es la casa de las musas y las musas tienen como oficio no tanto dar respuestas, sino suscitar preguntas. Entonces, claro, eso es una cosa que ilumina el panorama en general para cualquier persona en condición de cuidar a los niños o, más aún, de enseñarle a los muchachos. Entonces, ese concepto, el museo es la casa de las musas, ligado en nuestro caso hace 8 días a otro concepto muy fundamental de la pedagogía y sobre todo de la pedagogía del siglo XXI, que es el concepto de memoria como estructura de la fantasía y como útero de las preguntas, como suelo en donde nacen las preguntas, las inquietudes, los proyectos racionales y no racionales del entendimiento humano, porque el entendimiento no es solamente razón, el entendimiento es antes que nada intuición, el conocimiento, el saber es antes que nada intuición, y solo muy tarde, muy tarde, es observación y todavía más tarde es experimentación. Pero bueno, volviendo a que entonces el concepto museo como casa de las musas, con el concepto memoria como almácigo, decía Freud, almácigo de los proyectos del entendimiento, del alma, literalmente, de la fantasía, se junta y claro, cualquier maestro, sobre todo maestros que tengan que ver muy directamente con los niños en etapas tempranas, quiere salir de una vez a hacer experimentos. Uno puede entender eso y agradecemos que ese sea un primer eco. Pero sí quiero explicar puntualmente que uno de los obstáculos más fundamentales del buen maestro es la pretensión de que exista o pueda llegar a existir, a derivarse una tecnología directamente de los conceptos. En general, no solo en la pedagogía, pero el maestro ante, como decía Ortega y Gasset, ante el caos indescifrable del aula, de toda aula es un caos maravilloso en donde emerge orden. Pero Ernesto, pero paremos porque ese concepto de caos, ya no me acuerdo si lo hemos traído a colación o no en otras ocasiones, hay que puntualizarlo un poquito porque cuando estamos diciendo que el aula es un caos maravilloso, no estamos ni mucho menos haciendo aquí pues una apología a la anarquía del salón de clases, ¿cierto? Entonces, puntualizar qué quiere decir caos cuando hablamos nosotros de caos. Estamos invocando al concepto originario de Herbart. Herbart dice que la materia prima del aula, de la vida del aula, es la impetuosidad infantil. Y que el arte del buen maestro es saber, en primer lugar, gobernar esa impetuosidad infantil sin o reduciendo al mínimo la necesidad de restringirla, de cortarla, de confrontarla. Yo siempre me he hecho la imagen de lo que alguna vez alguien me dijo que era el arte de las artes marciales orientales, que es convertir la fuerza del enemigo en vector propio, en favor de uno. Entonces, que si el enemigo viene con mucho impulso, cójale ese puño y jáleselo, y verá que se cae el otro. De alguna manera, así siempre leí esa invocación fundamental de Herbart. Entonces, el caos, hoy día la frontera
de la teoría de la ciencia de la incertidumbre y por lo tanto de la ciencia más avanzada, ha definido, ha recuperado el concepto de caos desde la dialéctica que los griegos le dieron, porque caos es el dios previo al orden, que en su dialéctica con Eros genera el orden y por lo tanto la belleza. Entonces, ahí hay una historia, pero sí, tienes razón, es muy importante que hubiera aclarado eso. Caos no tiene que ver, iba a decir nada, pero no tiene que ver con anarquía. Anarquía es, tiene que, digamos, aquí estoy improvisando, no lo había pensado, pero en la anarquía tiene que ver más con la ausencia de ideales que con la impetuosidad infantil, que es, como digo, la materia prima a lo largo de toda la existencia. Uno dice la impetuosidad infantil y piensa solamente en los niños chiquitos, no, por lo menos hasta los 18 años. ese es mi marco de referencia siempre que yo hablo de la escuela y de la infancia. Ahora, claro, en ese trasegar desde los 0 años hasta los 18, pues claro que hay etapas. Y justamente esas etapas están determinadas por la evolución o más exactamente por la emergencia de orden a partir del caos, de la impetuosidad infantil originaria. Entonces, claro, no es lo mismo la impetuosidad de niños que todavía no tienen gobierno de sí fuerte que la impetuosidad de los adolescentes que no solo tienen gobierno de sí, sino que además tienen proyecto ya propio de vida. Entonces, pues ahí el maestro va en coche. Con los enanos es más lindo, pero también es más arriesgado. Nos hemos ido alejando, pero no es tan lejos. Este es un asunto medular respecto de la inquietud que surgió de hace 8 días. Y es, bueno, ¿y qué hacemos con eso que ustedes dicen que es la relación entre museo, escuela y memoria? Memoria en tanto que almácigo de lo humano del hombre, que es la fantasía. Y en un sentido más amplio también es por qué la pedagogía que nosotros difundimos no le puede decir al maestro por anticipado qué es lo que debe hacer. Sí, que es un poco lo que estamos tratando de ver. Nosotros sí hacemos didáctica. Prueba de eso es la construcción en su origen hace muchos años, hace ya del 85 a hoy, ¿son cuántos? 40 años ya. Hace 40 años, la primera producción técnica que construimos, la primera tecnología, se llama el método subjetivo de la lengua escrita. Y nació efectivamente, fue posible esa construcción de tecnología por la pregunta, ¿quién le enseñó a hablar al hombre, al ser humano? Que hoy día es la pregunta que de alguna manera preside en general toda la agitación que cultivamos en el Instituto Superior de Pedagogía. La pregunta, ¿quién le dio al pájaro sus alas y quién al hombre su libertad? De manera que, sí, la pedagogía libertaria, la pedagogía que nosotros, invocando a Herbart en primer lugar, pero incorporando sistemáticamente a los pedagogos que ya hemos mencionado, Dewey, Makarenko, el mismo Vygotsky, y los aportes muy poderosos de Piaget por su lado, y los más decisivos de Freud. Esa pedagogía que es teoría no es ni puede, o nosotros proponemos que nadie pretenda convertirla automáticamente en tecnología del aula. La tecnología del aula es una construcción in situ y nunca acabada del maestro
no puede ser la construcción nuestra aquí en este cómodo lugar de deliberación, otros dirían que de carreta, pero no es la construcción, no puede ser construida antes de. Por eso la invocación de Ortega y Gasset cuando habla de Herbart. Nadie antes que Herbart proveyó conceptos para introducir orden en el caos inevitable del aula, en la orden en el desempeño del maestro frente o en asocio con la impetuosidad infantil que es por definición caótica. Bien, entonces lo primero es, nosotros no podemos, ni queremos, ni esperamos que de aquí salgan ningunas ideas, y no quiero recurrir al tropo de siempre. No queremos ni instrucciones ni menos aún recetas. No, es que los maestros no piden instrucciones ni piden recetas. Lo que los maestros piden, según la experiencia nuestra y particularmente mía, en tanto que maestro de maestros durante tantos años, lo que los maestros piden y necesitan es conceptos duros que les permitan les permitan navegar con seguridad en medio del maravilloso caos de las aulas. ¿Y eso cómo se logra? Permítame, Ernesto, porque quiero interpretar ahí algo, y es que esos conceptos no tienen por qué ser exclusivamente pues abstracciones de todas formas por fuera del aula, ¿cierto? O sea, quiero hacer aquí poner en el espejo a dos de los grandes pedagogos que nosotros referimos constantemente, que son Dewey y Makarenko. Makarenko es un tipo que todo el tiempo está construyendo sus conceptos, es a raíz de su experiencia, de la historia en el aula y en las aulas y bueno, en todos los espacios concretos en los que él participó, y en cambio vamos a ver en Dewey unos que si vienen nos está aterrizando desde el reino de las ideas unas abstracciones concretas. Entonces esa noción de concepto a la que nos referimos. Fíjate que dijiste unas abstracciones concretas. Tiene toda la razón. Pero lo que quieres decir, y tienes toda la razón cuando hablas de Dewey en esos términos, unas abstracciones específicas, no caprichosas, no es el discurso del voluntarismo, nunca, Dewey nunca proclamó un idilio entre el maestro y la sociedad, y no, él sabe que eso no es así. Y sus abstracciones, que son abstracciones, porque Dewey es más un teórico, aunque él también pasó por la prueba de convertir su credo pedagógico, que es el que vamos a divulgar ahora pronto, y esperamos que todos lo puedan disfrutar. Su credo pedagógico es eso, es una declaración teórica de qué quería hacer cuando fundó para la Universidad de Chicago, la Escuela Experimental. Y la fundó y la organizó de acuerdo con un proyecto teórico. Entonces, sí, las abstracciones de Dewey son maravillosas abstracciones porque son precisas y concisas y sobre todo no son arbitrarias ni románticas, como tampoco las de Herbart. Lo que pasa es que Herbart es muy grande, pero Herbart es ya el típico ilustrado, es bueno, pero estamos ya yéndonos muy por las ramas. Pero volvamos aquí a la idea que he querido, digamos, puntualizar en el día de hoy. El arte del buen maestro, dice Herbart, no se define en los libros ni en las teorías, sino en la praxis sistemática,
¿Y qué es una praxis sistemática? Aquella que no renuncia al marco teórico, pero que no se queda en él, sino que crea en los hechos reales de la experiencia, crea las soluciones que en teoría el maestro puede proyectar. Y eso nosotros lo hemos, digamos, operacionalizado en lo que nosotros llamamos la investigación en el aula. La gente, cuando nos oye hablar de investigación en el aula, cree casi siempre, maestros y no maestros, y sobre todo todos los académicos no pedagogos, creen que investigación en el aula es lo que nosotros llamaríamos investigación sobre el aula, o todavía más infantilizado, la investigación que el maestro se supone que debe enseñarle a los niños a hacer en las aulas. Ninguna de esas dos acepciones es lo que nosotros entendemos. Y porque ya hay que ir terminando, entiendo, para dejar una idea muy puntual, la investigación en el aula, hemos definido nosotros, es la que el maestro hace respecto de su experiencia cumplida, con el ánimo de enriquecer su sensibilidad. Herbart lo llamaba tacto pedagógico, con el ánimo de convertirse en un mejor maestro a partir de la lección de su experiencia. Lección en el sentido de leer la experiencia consolidada, buena, regular o mala, no importa, exitosa o dolorosa, pero experiencia propia, convertir la experiencia en efectivamente, como dice Herbart, es el regente inmediato de su praxis. El tacto pedagógico, dice Herbart, es el regente inmediato de la enseñanza, de la praxis, de la práctica sistemática de la enseñanza. Entonces, Ernesto, si por un momento tuviéramos que traicionarnos en el principio de que no vamos a hablar de las tecnologías para el aula, si nos fuéramos a traicionar un momento en ese punto de partida, tal vez podríamos decir que la investigación en el aula sí es una condición para el refinamiento de ese tacto, que finalmente es el regente de su praxis. Es lo que sí le podemos decir al maestro. Esa es la haga investigación en el aula. Esa es la tecnología que nuestra pedagogía ha desarrollado. Y porque ha desarrollado esa tecnología, hemos podido generar productos como, por ejemplo, el método subjetivo de la lengua escrita y otras tecnologías o otros métodos, porque también los llamamos métodos, de manejo. Por ejemplo, el método maravilloso que tienen en el centro infantil de los laboratorios naturales, que eso es una cosa esplendorosa, pero bueno, no tenemos el tiempo para mencionarlo a título de ejemplo, pero lo que quiero sí dejar más puntualmente es que respecto del tema de museo, escuela y aula, sí quiero dejarles abierto el tema. Es urgente que todos los maestros empecemos a revisar cómo nuestra enseñanza de toda la vida, buena, regular o mala, moderna o no moderna, está siendo obligatoriamente transformada a causa de la, comillas, invasión. No voy a quitar la palabra invasión. La aparición incontenible de una técnica, de un aparato que en ninguno de nosotros fue un aparato de la realidad hasta el año 2005, que es el smartphone. Ese instrumento, esa tecnología, como ustedes lo quieran llamar, el smartphone, pero sobre todo el smartphone de las mamás, y el smartphone de las maestras de infancia, literalmente están transformando, y yo no voy a decir deformando,
transformando las condiciones materiales de la existencia, desarrollo y funcionamiento de la memoria, nada menos. Muy bien, Ernesto, muchas gracias por esta pregunta, que en esta ocasión soy yo el que suelo ser el más estricto con el tiempo. Soy yo el que tengo la tentación de prolongarme y hacer otras interpelaciones más, pero bueno, no voy a mantenerme juicioso en este régimen. Y les agradezco a todos los que nos escucharon. Espero que haya sido para todos una ocasión de reflexión como lo fue para mí. Nuevamente la invitación a que se suscriban, a que marquen el me gusta, que también es una forma menos directa de recomendarle este espacio a otras personas interesadas en el mismo tema a través de ese otro dispositivo que es el algoritmo. Y entonces, bueno, los esperamos el próximo martes con una nueva pregunta para labrar. Este fue el taller.